A esta hora de la mañana estamos en contacto periodístico con el doctor Napoleón Saltos Galarza. Si usted quiere seguirnos, puede hacerlo también a través de las redes sociales y pues a través de Nina Radio, El Poder de la Verdad. Doctor Napoleón Saltos, mira, hay un hecho, ¿no? Yo sí quisiera ir en perspectiva desmitificando lo que fue motivo de campaña electoral. Es decir, ya los cantos de sirena de la campaña electoral deben dejarse atrás e ir pensando pragmáticamente en lo que nos vendrá desde el 24 de mayo de este año. ¿Tú cómo le ves en conociendo el programa de gobierno de Guillermo Lasso y en conociendo a sus aliados y en conociendo cómo está la distribución política de nuestro país? Te damos los buenos días. Qué gusto saludarte, doctor Napoleón Santos. Mucho gusto, muy buenos días. Bueno, después del proceso electoral viene la realidad. Y viene la realidad en referencia al estado de la economía y a la reorganización del poder. Estamos viendo ya los primeros pasos que está dando el nuevo gobierno en dirección a lo que hace todo poder. Todo poder lo que trata es de captar el conjunto de los organismos, del conjunto de la institucionalidad, después de una serie de discursos sobre la democracia representativa, sobre el contrapeso de poderes, sobre la autonomía de los poderes, la tendencia hacia donde apunta el poder real es a una captación de la totalidad de poderes, y esto empieza a mostrarse en el escenario parlamentario, de una primera posición en que se daban conversaciones quizá para una presidencia que se suponía iba hacia el Pachacutic para lograr un equilibrio de poderes y autonomía de poderes. Ahora, la tesis que están trabajando es un control de la Asamblea por parte de los sectores aliados del gobierno. Si en el Ejecutivo está Creo, en el Legislativo se plantean los socialcristianos presidirlo. Para ello, ¿qué necesita? Primero, ir sumando un bloque propio. Hablan de que tendrían 35, 40 asambleístas y lograr una alianza, porque no le es suficiente. Empiezan a aparecer una serie de voces de una especie de intercambio, incluso con su adversario supuesto en la segunda vuelta, en nombre de la gobernabilidad. Es decir, el correísmo puede plantearse un acuerdo en nombre de la gobernabilidad, en nombre de la paz social, que a cambio tenga la posibilidad del indulto o de todos estos procesos jurídicos que ya no sigan adelante. De modo que ahí hay una tendencia política que hay que observar con objetividad. La democracia, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, tiende a ser una democracia concentrada, autoritaria, en donde quien tiene el poder lo ejerce a plenitud, no es que se detiene a medio camino. Claro que también hay que observar la capacidad de resistencia. Mira, doctor Napoleón Santos, el Partido Social Cristiano ha dicho que también puede hacer tranquilamente alianzas con los señores correístas. Y en ese contexto, pues, ¿cómo advertirlo? ¿Cómo verlo en el sentido de que, bueno, el asunto se trata de captar el poder? Inclusive no está descabellado lo que dijo el señor Jiménez de Creo, que sí se podría hablar del indulto a Rafael Correa, inclusive a ese nivel podríamos llegar. Esto lo que confirmaría es una tesis que parecía bastante extraña, de que atrás de las disputas formales de representación había una convergencia de intereses. Recordemos que no sería la primera vez que se da este acuerdo. En realidad, la negociación entre Correa y Nebot ha sido permanente. Basta citar uno de los últimos actos del gobierno de Correa, cuando entrega el puerto de Pozorja como condición en medio de la primera y segunda vuelta de 2017. Entonces, a menudo nosotros confundimos aquello que se presenta en la escena electoral como contradicción, puede presentarse en el campo real de la presentación de los intereses como una convergencia.
Ujú, Y se puede buscar los argumentos. Los argumentos ya están planteados. La gobernabilidad, el ambiente de paz, el argumento de que hay una crisis muy fuerte que requiere el apoyo de todos, pero ahí lo que hay que empezar a ver es a cambio de qué. ujú. Una alianza entre Nebot y Correa. Nebot intentará tomar el control de la Asamblea y Correa intentará cumplir uno de los objetivos que está buscando, el indulto o detener los procesos, de modo tal de que en nombre de la paz también ese camino que se había venido trazando de una lucha contra los casos de corrupción o contra los casos de autoritarismo queden olvidados. Ujú, Entonces, este camino es posible. Lo que digo es que no es lineal, porque también hay una lucha de resistencia, y esto es lo interesante. En el proceso electoral no solo existen estas dos fuerzas, sino que está presente una tercera fuerza y está presente, yo diría, sobre todo, una conciencia de la ciudadanía, está presente un interés de exigir que ese periodo, el periodo tanto del correísmo como el periodo de Moreno, no sean olvidados y que hay problemas que quedan pendientes y deudas que tienen que pagarse no solo en términos económicos o de corrupción, sino sobre todo respecto al modelo político. Entonces, este va a ser el ambiente que va a chocar y lo interesante que se puede observar es cómo se maneja la estrategia, la táctica. El terreno primero para justificar este encuentro va a ser la vacuna. Es decir, se habla de 9 millones de vacunados y seguramente el gobierno de Lazo va a hablar de que así puede haber un encuentro. Juntémonos todos para poner en ejercicio la vacuna de 9 millones de ecuatorianos. Va a poder ganar un consenso si es que logra por lo menos gran parte de ese resultado, movilizando a quién. ¿Bajo la conducción de quién? Bajo la movilización del Estado, seguramente las Fuerzas Armadas y las cámaras de la producción y el mercado privado que va a entrar en esa dinámica, dejando a un lado Sí, de sí. la posibilidad de otra visión médica. Mira, doctor Napoleón Santos, el tema es que por el momento tú crees que lo fundamental es cooptar también la asamblea para luego cooptar el resto de poder. Ya se buscará el contralor, el nuevo procurador, la cooptación del poder absoluto para quienes ahora ostentan esa alianza fundamentalmente, creo, y social cristiana. La tendencia del poder es acopar las diversas instancias. Allí hay una ley de la gravedad, el poder no se detiene a medio camino. Así como hay la ley de la gravedad en la vida real, un cuerpo cae para abajo, también en el poder teme al vacío y va a intentar controlar todo aquello que las fuerzas sociales le dejen que controle. Entonces, esta es una de las tendencias, digo, y quizá la tendencia que más se está observando porque hay un juego de intereses. No es que porque concluyó las elecciones ha cambiado la política en el Ecuador. En el Ecuador la política sigue siendo la negociación de cargos, la negociación de intereses, la negociación que no está de cara a los planes que se presentaron durante la campaña electoral. Ahora, ¿hacia dónde esto? Porque atrás de la política está la economía. Y acabamos de pasar o estamos a las puertas de un proyecto de ley, el proyecto de ley que se le ha llamado de defensa de la dolarización, que confirma precisamente este camino. Porque en el periodo de Correa, el control de la banca, el control de los recursos del Banco Central y de los recursos de las cooperativas y de todo el sistema de ahorro social se hacía a través del Estado. Hoy día esta ley entregaría los fondos del Banco Central, los recursos del ahorro social, sobre todo de las cooperativas, al control del mercado y del sistema bancario nacional. Caería bajo esta forma de sistema financiero. Ahí la pregunta que queda es, ¿hay otra salida? ¿Es posible pensar de otra manera? ¿Es posible, por ejemplo, pensar un sistema cooperativo como existía algún tiempo
en donde las cooperativas lo que recogían es el ahorro social y lo devolvían a los sectores productivos con intereses más bajos. ¿Va a poder bajarse las tasas de interés? ¿O mediante ese sistema lo que vamos a tener es un abono, una acumulación dirigida al sector bancario y financiero, no solo local, sino transnacional? A ver, ya en la asamblea, y esto me interesa mucho consultarlo porque también tenemos la experiencia de la asamblea que se va, de nuestra asamblea, un congreso que está para eso, para los ententes, para los amarres, y no precisamente para la legislatura, como se ha denunciado. Ya aparecieron, digo, los independientes de Napoleón, los independientes que van a desequilibrar la balanza, pero ¿a cambio de qué? A cambio de canonjías, en definitiva, a cambio de lo que siempre se ha manifestado, o sea, de las alianzas corruptas con el poder. El Partido Social Cristiano ha anunciado que tiene un bloque de 40. Y en ese bloque de 40, si es que se echa números, habría ya 9 independientes. Y la pregunta tendría que ser, ¿esa es una alianza en torno a un programa, en torno a la propuesta que se ha manifestado en tiempos electorales, o bajo el argumento de la gobernabilidad empieza a reproducirse la vieja política del intercambio de intereses y del intercambio incluso de cargos? Esto es lo que debe tener la vigilancia a la ciudadanía, porque el problema se repetiría así con las mismas fórmulas que ya existían. Gobernó en un periodo Correa y hoy día lo que se ha hecho es cambiar de quién encabeza el gobierno y quién encabeza los poderes. Si es que ese ha sido el cambio y no realmente una reorientación de la economía, no realmente una reorientación de la ética, entonces será otra oportunidad en que los sectores que van a sufrir el impacto de este tipo de políticas van a ser nuevamente los sectores sociales. Se habla de elevar la sobreexplotación del petróleo, de la minería, pero ese es un camino ya ensayado, ese es un cordón umbilical que ha unido al correísmo con también la política del sector del Partido Social Cristiano y el Lazo. Y no se observa el esfuerzo para un viraje hacia un proceso productivo. A ver, Una en ese pregunta punto, simple. sí, en ese punto, te voy a solicitar también tu comentario, ¿no? El señor Guillermo Lazo se comprometió expresamente con Fernando Villavicencio a realizar una consulta popular en los primeros 100 días sobre la minoría que afecte a fuentes de agua. ¿Será posible eso? ¿Será posible que en los 100 días se llame también a consulta popular para reducir la Asamblea Nacional a una bicameralidad de 70 miembros? Y en fin, esos compromisos asumidos que los repite después de haber triunfado, ¿serán posibles que se lo hagan o en qué condiciones o cómo serán acomodados a las circunstancias, doctor Napoleón Santos? Bueno, recordemos que algunas de las propuestas ya están empezando a ser revisadas. En su modelo había una supresión del CENESID, pero ahora está cambiando, señalando que el CENESID es útil porque va a estar bajo el control que tiene el nuevo gobierno. Y eso le permitirá tener un modelo de educación que trata de seguir lo que se ve en otros países. El privilegio de la educación, hablo sobre todo a nivel de universidades, la universidad privada, que ya fue fortalecida en el periodo de Correa, y la reducción del papel de la universidad pública. Y lo mismo vamos a observar, creo yo, cuando se anuncia. ¿Qué medidas concretas están anunciando? Subir la explotación del petróleo a 1 millón de barriles diarios. Esto significa una sobreexplotación de la Amazonía, fundamentalmente de la Amazonía, con los costos que ya conocemos. Claro, el argumento es que allí estarán los fondos para un shock de inversiones, como dice el presidente electo Lazo. Pero, ¿qué relación hay con la naturaleza? ¿Cuáles van a ser incluso las condiciones técnicas de tratamiento de los pozos? Igual en relación a la minería.
se hizo una propuesta, un compromiso con el asambleísta Villavicencio para convocar a una consulta para que no haya minería a cielo abierto en zonas de biodiversidad. Pero ¿dónde está la minería? En zonas de biodiversidad. ¿En dónde está la minería? Ahora ya con el gobierno de Moreno se está acelerando, por ejemplo, la entrega de todos los páramos que generan el agua para la zona de Loja y la zona del Oro. Se llama Firrourco, está ya entregando. Sigue el problema en Loma Grande, a pesar de la consulta que hubo sobre el agua en Cuenca. Los pueblos de pacto han tenido que resistir fuertemente el regreso de la minería. Entonces yo creo que ese es un campo en que el gobierno va a atender a su modelo. Su modelo es un modelo que está ligado a la sobreexplotación petrolera y a la entrada de la minería junto con otros aspectos, especialmente en el campo financiero. Pero yo siempre insisto, hay también otras voces que han empezado a movilizarse. Por ejemplo, en el caso de Pichincha, en el caso de Quito, hay toda una movilización para que efectivamente pase una consulta que amplía ese sentido original de únicamente ver la minería metálica a cielo abierto, y hablan de cómo ir a una consulta en el caso de Quito para hablar de Quito libre de minería. Es decir, aquella línea que se abrió con la consulta de Cuenca, que es una semilla que también operará, que también permitirá ver cuál de los proyectos va dando salida a los problemas fundamentales del país. Porque esta es la pregunta básica. ¿Esas medidas van a amainar la crisis económica, la crisis social? O sea, ahora cuando tenemos en perspectiva un nuevo gobierno, pues debería existir un diálogo entre los otros sectores sociales para actuar de una manera mancomunada y enfrentar sin egoísmos, digo yo, al modelo neoliberal que parece se aproxima, doctor Napoleón Saltos, porque después llegan las elecciones y esta vez, ¿no ves? A Yacu Pérez le tocó ir solo, sin la CONAIE, etcétera, etcétera. Y asimismo, en este marasmo político, un sector social, una izquierda, llamémoslo, que no atina a dialogar en serio. ¿Cuánto le perjudica al país? Pues en definitiva, doctor Napoleón Saltos, finalmente. Creo que esa es una tarea permanente y que no se cumple, porque para hablar de gobernabilidad y para hablar de un ejercicio de la democracia, el primer paso es que los proyectos reales que existen en el país traten de consolidarse. El afán de Lasso y de Nebot va a ser consolidar su proyecto y tienen ese deber, tanto más que han ganado las elecciones, entonces van a gobernar con ese programa y van a ir en esa dirección. Puede que busquen diversas fórmulas, yo no creo que tampoco hay que utilizar aquellos fantasmas que se levantan de algunos sectores que hablan de que Lasso va a ser Bolsonaro o Lasso va a ser Duque. Yo creo que aquí el neoliberalismo ecuatoriano tiene su propia forma, porque hay capacidad de resistencia y hay que ubicar hasta dónde va a avanzar. Ese hasta dónde depende de la resistencia y de la unidad que tengan los sectores sociales en lugar de tantas fracturas. Ahora mismo que nos acercamos al Congreso de la CONAIE, ojalá ese Congreso tenga dos resultados: unidad y autonomía frente a los poderes constituidos. Y ahora, exactamente a eso iba la pregunta final, doctor Napoleón Santos. O sea, ¿cómo se puede articular en realidad lo que viene a ser, y tú lo anunciaste al inicio de esta entrevista, un mencionar de cada momento, ¿no? La unidad de los sectores sociales, porque la cosa se torna no tan fácil, ¿no? Y entonces, la sociedad en su conjunto tiene que ver las cosas ya pisando en tierra. Pisando en tierra, tú estás seguro de que pues el modelo planteado por la derecha ecuatoriana será el que prevalezca.
Y en ese contexto yo quisiera consultarte finalmente. A Guillermo Lasso se lo ve que podría dejarse manipular un poco de los social cristianos, doctor Napoleón Saltos. Hay acuerdos y hay diferencias, porque hay acuerdos en el contenido fundamental del proyecto. Ese acuerdo se ratificó para el propio proceso electoral y puede haber también ciertas diferencias, ciertas disputas, pero creo que en esa dirección van de consolidar un acuerdo arriba. Tanto más que eso les favorece el hecho de haber ganado las elecciones, el control del Estado, la posibilidad de acceder al control del Parlamento. Ahora, ¿qué pasa abajo? Yo creo que van a darse varios caminos que van a tomar un ritmo dependiendo también de la actuación del gobierno. Como digo, pensemos un poco en los 100 días, como se acostumbra a hablar del nuevo gobierno. ¿Qué es lo que está pendiente? ¿Cuál va a ser el equipo de gobierno? Eso va a ser una primera medida de cuál es el tipo de política que tome el régimen. Si es un gobierno de las cámaras, si es un gobierno, diríamos, predominantemente social cristiano, de creo, hacia dónde va ese gabinete. Esa es una primera acción. Segundo, yo creo que va a estar ligado sobre todo a la continuidad de algunas políticas económicas. Recordemos que en este momento el gobierno de Moreno está finiquitando algunas acciones para dejar arreglado el tema al nuevo gobierno, particularmente en lo que se refiere a la ley llamada de defensa de la dolarización, en lo que se refiere al precio de los combustibles, que está ya en plena subida. Incluso están buscando si es que hay un arreglo respecto al tema de pasajes para evitar conflictos con sectores que les van a servir de apoyo. Entonces, los sectores sociales, claro, tienen que contribuir a la gobernabilidad, tienen que contribuir a esta posibilidad de que un nuevo gobierno abra un periodo democrático y estar vigilantes sobre eso sin llamarse a engaño. Saber que la política tiene sus cauces, sus intereses, saber que la política tiene sus leyes y que el poder hacia el que caminamos y el que fue electo es un poder que tiene su programa. Claro, en la segunda vuelta, sobre todo, a veces ese programa se disimula, se recubre por consignas para captar el voto, pero ese programa no desaparece. La política del shock de inversiones, la política de privatizaciones y la política de tomar fondos sociales va a estar presente como la fuente que ven para una salida a la crisis. La pregunta, sigo insistiendo, es esa. ¿Esta política va a dar alguna salida a la crisis profunda que vive la población? ¿Se va a cumplir aquello que se propuso de crear nuevos fuentes de empleo? ¿Se va a permitir una baja de las tasas de interés de la banca para que los emprendimientos puedan tener acceso a un crédito más barato? ¿Se va a permitir aquello que dispone la consulta de Cuenca, un respeto a la naturaleza y una defensa del agua y de la vida frente a la expansión de la minería? Ahí quedan abiertos. Este es un periodo en donde hay una bifurcación de la historia, hay una bifurcación de las perspectivas del país y a los sectores sociales les corresponde también defender su programa. Gracias pues al doctor Napoleón Saltos, como siempre, atendiendo el requerimiento desde acá, desde la Amazonía ecuatoriana. Hasta una nueva oportunidad, doctor Napoleón Saltos, que pases bien. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días.